Bueno, veo que tenemos muchos participantes de distintos lugares. Gracias por conectarse el día de hoy. Eh, el objetivo de la webinar de hoy es conversar un poco sobre lo que sería la historia clínica electrónica y algunas señales que nosotros desde Omnia Salud vemos comúnmente eh, que son importantes identificar en una institución médica para entender si se está manejando correctamente el expediente clínico electrónico, ¿sí? Entonces, nosotros desde este lugar, básicamente la idea es por ahí transmitirles un poco esta experiencia que ya fuimos recorriendo en estos 12 años trabajando con instituciones médicas en todo lo que es el proceso de digitalización, tanto de expedientes clínicos como de sistemas administrativos para la gestión de las clínicas. Eh, y para darles un poco de contexto, la idea es hoy entender brevemente un poco cuál es la realidad de las clínicas en los distintos países de Latinoamérica a día de hoy, cuáles son por ahí estas 5 señales que identificamos comúnmente en distintos tipos de instituciones. ¿Qué pasa también un poco cuando empezamos a trabajar con herramientas integradas dentro de toda la institución? Eh, y trabajar sobre casos reales, ¿no? Entendiendo qué fue lo que por ahí aplicaron distintas clínicas como ustedes y qué fue lo que lograron a partir de eso. Bien. Y al final, bueno, vamos a estar indicándoles cómo podemos por ahí planificar alguna sesión de autodiagnóstico con nuestro equipo eh, y un poco hablar sobre el producto. Entonces, por ahí, antes o mientras vamos comenzando, les consultamos para entender un poco cuál es la realidad de ustedes hoy que nos visitan aquí. ¿Cómo gestionan hoy la historia clínica, la ficha médica o el expediente clínico en la institución? Si lo hacen a través de papel, lo hacen a través de un sistema mixto, por ahí que tienen papel más algún tipo de versión en Google Drive, por ejemplo, o en OneDrive. Si tienen un historial clínico digital, pero que hoy en día no lo están usando en su totalidad porque les genera algún tipo de problemática en el uso, o si hoy en día ya tienen implementado una historia clínica integrada en toda la institución que funciona bien, ¿sí? Eh, si quieren pueden ir contestándonos en el chat también, como dándonos contexto, porque podemos usar eso para tener una charla que siempre es lo más enriquecedor en este tipo de reuniones. Eh, Bien. En ese sentido, por ahí comenzamos para entender un poco cuál es la realidad y qué nos lleva a identificar a estas señales y que vemos comúnmente en las instituciones médicas sobre el historial clínico. Y creo que este contexto también es importante para entender dónde está parado cada uno y dónde está parado en comparación también al resto de las instituciones, ¿no? Aquí nosotros vemos muy comúnmente que a día de hoy todavía menos del 40% de las instituciones médicas eh, tienen una historia clínica implementada, ¿sí? Muchas veces tienen sistemas de salud, o sea, hoy es raro que una institución médica esté agendando las citas en una agenda de papel, pero sí es muy común que todavía el historial clínico siga manteniéndose eh, en papel, ¿sí? O en un archivo Word, que eso no es considerado una historia clínica electrónica, ¿no? Eso estamos hablando por ahí de un archivo digitalizado, pero que no sigue estándares de historial clínico digital. Eh, un poco menos del 60% usa sistemas por ahí no integrados o mixtos con el papel, como le estaba indicando, y esto es un dato muy común que vemos, que por ahí uno no lo tiene tan en cuenta, eh, los ingresos que por ahí se pierden a partir de esos errores de registro, ¿no? Por no tener vinculada esa información de lo que sucede dentro del historial clínico con lo que pasa por fuera, ¿no? Si hay alguna práctica adicional que se hizo durante la prestación, el tiempo que perdemos en cobrar por prestaciones por el mal registro de la información o por no poder facturar esa práctica a una aseguradora a partir eh, de no haber completado correctamente toda la información. Y lo que
por ahí vemos comúnmente es que esta parte de la trazabilidad, ¿no? De entender dónde está registrada la información, cómo está registrada y tener un acceso rápido a eso, eh, en la mayoría de las instituciones todavía no está resuelto, ¿sí? Y esto es un poco a veces vemos por una cuestión de miedo de hacer un salto a esa parte a digitalizarse, o también muchas veces desde el desconocimiento, ¿sí? Eh, También es una realidad que el paciente cada vez más está exigiendo eh, atenciones virtuales, la posibilidad de interoperar. Cada vez el paciente se queja más de no tener su información de manera rápida y accesible, y es una realidad que los sistemas que terminan estando aislados van a resultar obsoletos en algún momento, y obviamente el papel es lo más aislado que uno puede estar. Eh, pero sí sabemos que por algo las métricas se muestran así y entendemos que muchas veces es muy difícil cambiar algo que se viene haciendo hace mucho tiempo, eh, y hay mucha resistencia en muchas instituciones a que el cuerpo médico trabaje de una manera distinta en el registro, ¿no? Eh, entonces, la idea de hoy es, como les decía, darles algunos puntapiés a ustedes para que puedan hacer este análisis internamente, ver si se identifican con algo de lo que nosotros vemos comúnmente en otras instituciones y cómo los ayudamos a resolverlo. Eh, y contarles un poco algunos casos reales de cómo fue resuelto ese trabajo. Bien, pasamos entonces al primer lugar. Eh, Acá nosotros vemos esta primera señal que es como muy importante para decir, bueno, acá hay algo que yo me debería representar una alarma para entender que algo que tengo que cambiar internamente, que es cuando se maneja con información clínica en un montón de lugares distintos, ¿sí? Tenemos el papel por un lado, un sistema por el otro, hablamos por WhatsApp con el paciente y eso no queda registrado en ningún lado. Por ahí tenemos un Excel donde vamos registrando casos o donde vamos registrando las prácticas que se hacen para que lo pueda facturar, ¿sí? En donde por ahí hacemos una receta digital a través de otra herramienta y esa receta nunca termina estando dentro de la ficha clínica del paciente. Eh, no sé si alguno se siente identificado con esto, pero esto muy comúnmente cuando estamos ya trabajando en instituciones donde no hay una persona, un consultorio unipersonal donde trabaja un único médico. Acá estamos hablando ya de instituciones medianas o grandes en donde por ahí tenemos muchos profesionales de distintas especialidades con tratamientos que por ahí eh, involucran a muchas personas en el tratado del paciente. Es un riesgo esto porque al fin y al cabo tenemos el riesgo de que los médicos que trabajan como equipo no tengan la información de qué hizo el colega anterior, qué registró, qué tratamiento hizo con el paciente. Eh, Perdemos tiempo en que el paciente tenga que repetir su historial en cada consulta, ¿sí? Tenemos como muchas veces una evolución en donde, o sabemos en estos casos muchas veces evoluciones o notas médicas que por ahí tienen un formato establecido por el médico o por un equipo médico que no tiene una estructura y eso hace que alguien que viene por detrás por ahí no entiende qué es lo que se está registrando, eh, y se dificulta mucho el acceso a la información, ¿no? Buscar antecedentes, buscar resultados de estudios, buscar las prescripciones que se le han hecho anteriormente. Eh, y esto muchas veces uno no se da cuenta cuál es este costo oculto que tienen. eh, y nos lleva un poco al riesgo legal por tener estos registros incompletos, ¿no? O sea, es un riesgo legal de que en el caso habrá un requerimiento judicial, nosotros no podamos responder con la información exacta de qué es lo que pasó dentro del tratamiento, de que tengamos algún problema por justamente no tener registrado correctamente todo ese tratamiento y obviamente llevar a que el paciente por ahí no tenga una buena experiencia, eh, y al fin y al cabo nosotros estemos gastando tiempo en el paciente que podríamos estar invirtiéndolo
en otro caso, ¿no? Y aquí, bueno, por ahí, no sé, Luján, que no sé si nos querés contar un poco sobre, Luján es parte del equipo de Omnia, ella está mucho en contacto con clínicas y muchas veces tiene por ahí estos casos más reales a flor de piel. No sé si Hola nos querés Ignacio, contar. ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes a todos. Acá creo que tocaste como, bueno, dos puntos clave, ¿no? Por un lado, lo que es el riesgo legal en cuanto a perder la historia del paciente, pero también es clave entender la mala experiencia del paciente. O sea, imaginemos un paciente en una sala de espera en que las secretarias estén buscando durante 15 minutos una ficha de papel, o sea, por un lado, la incertidumbre del paciente que no sabe qué pasó con su ficha porque no la están encontrando, y por otro lado, la pérdida de tiempo que genera también para el resto de los pacientes pueden recepcionar, porque bueno, no están encontrando la ficha de otro paciente. Entonces, o Claro. sea, por un lado perdemos, o sea, el tema de la trazabilidad, la legalidad, pero por otro lado también ese paciente tal vez no vuelve después al centro médico. Sí, sí, totalmente, totalmente. Eso del tiempo también es importante, ya que al fin y al cabo como que ese tiempo vale por ahí otra atención de otro paciente más que podemos ver en el día, ¿no? Exacto. Em, por ahí pasando a un segundo caso, ¿sí? Que vemos es un poco, bueno, ahí vi que nos comentaron por ahí algunas clínicas nos visitan una clínica oncológica, una clínica de fertilidad, eh, en donde por ahí vemos que es muy común que en sistemas genéricos o en soluciones genéricas, al fin y al cabo, por ahí esa solución no se adapte a mi especialidad, ¿no? Si yo trabajo con pacientes en donde indico tratamientos de quimioterapia, yo necesito una solución que me permita trabajar con ese tipo de tratamientos, en donde yo pueda armar los protocolos, armar las indicaciones médicas, tener una forma de interactuar con el equipo de farmacia para las preparaciones. Lo mismo en una clínica de fertilidad, donde vamos a estar interactuando con el equipo de embriología sobre cómo va a ser el tratamiento, qué pasó dentro de ese tratamiento, se congeló material, gametos, no se congelaron gametos. Entonces, y así en muchas especialidades, ¿sí? Eh, Sirve también el caso para oftalmología, dermatología, endoscopía, ¿sí? Hay un montón de flujos que termina siendo una especificidad dentro de esa práctica que tiene que resolverse a través del sistema también, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que vemos en estos programas por ahí más genéricos que trabajan en consultas particulares o en clínicas por ahí solo hacen consulta médica, es que esa rigidez del sistema, al no poder darme esa flexibilidad o ese flujo de información que yo necesito para mi atención, frustra mucho al equipo médico y eso hace que sea muy difícil la implementación. Entonces, por ahí se tiene un sistema, pero el equipo médico al fin y al cabo no lo está usando, ¿sí? Entonces, por ahí está registrando lo mínimo indispensable, pero siguen manteniendo mucha de la información por fuera de la solución, ¿sí? Y esto lo vemos mucho con esta necesidad de por ahí tener plantillas y formularios específicos, poder generar esos modelos de notas médicas estructurados con el formato que uno requiere. Que al fin y al cabo nosotros vemos que cuando uno trabaja con una aplicación genérica, por ahí lo que necesita son cambios, y la realidad es que en el mundo del software no es sencillo hacer cambios si uno no tiene una solución que esté adaptada a su especialidad. Entonces estos cambios por ahí se tardan meses o no se hacen, y eso sigue empeorando la relación con estos sistemas genéricos. Y entonces normalmente concluyen que el equipo prefiera seguir trabajando como trabajaba antes, ¿no? Eh, entonces acá es donde nosotros vemos muy comúnmente que el cliente ya viene con una mentalidad de que el sistema es un gasto, ¿sí? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo yo estoy gastando en un sistema que no lo uso, no veo ese retorno de esa solución que me podría hacer pensar en que esa solución para mí sea una inversión, ¿no? Yo invierto en este sistema para que después me genere esos retornos a partir de todas las funcionalidades que me otorga. Eh,
y esto lo vemos muy comúnmente en distintas especialidades, ¿sí? Eh, no sé por ahí, Lu, cuál es el que tenés así más en mente de casos de alguna de estas especialidades. No, o sea, es algo muy común que a veces en los sistemas que son genéricos les pasa que la primera persona que configura el sistema arma también tal vez determinado texto y ese texto es inmodificable. Entonces tal vez lo hizo un ginecólogo, armó una ficha específica y después lo va a ver el mismo sistema, lo usa un médico clínico y no le va a servir esa ficha que solamente quedó configurada por primera vez. Eh, bueno. Nosotros, por ejemplo, hoy en día en Omnia estamos implementando una herramienta de IA que permite como transcribir la consulta. Entonces eso ayuda como más aún a que la adaptación del sistema por parte del profesional médico sea mucho más cómodo, porque eso también a veces hay profesiones que en verdad no llega el profesional a poder escribir un montón. Entonces está bueno brindarle este tipo de herramientas, porque ahí estamos en donde que, si no, no se puede adaptar a la especialidad. O ni hablar, por ejemplo, en especialidades como psicología, psicopedagogía, en que hay que tomar fotos de los dibujos que hacen, por ejemplo, los niños. Y bueno, hay sistemas que ni siquiera permiten la carga de imágenes en una evolución. Eso es algo que escucho todos los días y todo el tiempo. Perfecto, perfecto. Bueno, un tercer caso que vemos también comúnmente es por ahí esta trazabilidad, ¿no? En el registro clínico del paciente, donde podamos entender rápidamente y donde podamos consultar la información de por qué ese paciente se está atendiendo con nosotros y qué pasó en su historia clínica anterior, ¿no? Entonces, el no tener este registro continuo que muchas instituciones que por ahí lo tienen en el papel, lo conservan correctamente, eh, pero cuando empezamos a trabajar en una institución que tiene un equipo interdisciplinario, ¿sí? Esto es algo que vimos muy comúnmente en clínicas de fertilidad, ¿no? En donde por ahí un paciente, si no se registra a rajatabla todo lo que pasó en el tratamiento, de la congelación del material que tuvo hace 8 años atrás, y que por ahí la paciente viene ahora a hacerse un tratamiento distinto, eh, muchas veces esto termina siendo empezar de cero en una situación en la cual no deberíamos, y deberíamos tener todo registrado de la mejor manera posible, ¿no? Eh, entonces, es muy importante dar acceso a toda esta trazabilidad de la información clínica asociada al paciente, y que haya una continuidad entre lo que se va haciendo de las notas médicas en cada sesión nueva que vamos teniendo. Especialmente en este tipo de instituciones, sea fertilidad, oncología también es un buen caso, porque digo, hay una situación en la cual por ahí un paciente que en remisión que necesitamos volver a ver cómo fue todo el tratamiento anterior, eh, eh, que esa información exista y se haya registrado correctamente nos ayuda mucho a que entendamos por qué en ese momento por ahí el protocolo no funcionó bien o si funcionó bien, eh, qué podríamos hacer en esta nueva sesión, ¿no? Y ver, comparar las imágenes de por ahí el tratamiento que tuvo ese paciente hace 5 años con el tratamiento que por ahí estamos planificando para hacer ahora. Eh, y esto termina siendo en una complejidad en las decisiones clínicas, ¿no? O sea, el médico al final termina teniendo que confiar en que el paciente pueda relatar nuevamente todo lo que, y se acuerde de todo lo que pasó anteriormente, con una exposición legal ante cualquier auditoría que pueda llegar a tener esto, ¿no? Entonces esto normalmente genera mucho conflicto entre el médico y ese acceso a la información, ¿sí? Eh, y bueno, aquí nosotros, al por ahí ya enfocarnos en algunas especialidades puntuales, nos damos cuenta que este cambio es clave, ¿no? Empieza a ser clave cuando tenemos justamente el registro de toda esta información. eh, de verdad, no sé, Lu, qué caso se te viene a la mente por ahí para este... No, algo muy particular que creo que lo conversamos varias veces con el equipo y bueno, con los doctores. A mí me pasó
a mí como rutina de vida, ¿no? Hace unos años me encontraron un nódulo en la tiroides. Bueno, pasé por 3 médicos, ¿no? Dentro de una misma institución. Primero por el médico clínico, que me mandó ciertos estudios ya presuponiendo que iba a pasar por una cirugía. Después pasé por el endocrinólogo y finalmente por el cirujano. Todo ese proceso terminó demorándose, o sea, en vez de que me operaran al mes y medio de que me habían hecho el primer diagnóstico, se demoró 4 meses porque no estaba la trazabilidad de qué estudios me había hecho y qué no. O sea, cuando yo tenía la última fecha de cirugía, el cirujano dice, no, pero todavía falta el análisis de cuerdas vocales. Y en ningún lado estaba registrado, era yo con los papeles que llevaba y que él iba viendo qué tenía y qué no. A ver, en mi caso, por suerte salió bien, porque era un tumor que no era cancerígeno, pero si no hubiese sido así, la verdad es que ese tiempo que se demoró hubiera intervenido por completo en mi salud y en mi estado, ¿no? Porque tal vez no me hubiera podido Claro. recuperar si hubiera sido un carcinoma. No, sí, sí, por eso digo, al final la experiencia del paciente es un poco lo que tratamos de fomentar con esto y que al fin y al cabo como que el médico con una buena solución le pueda brindar la mejor experiencia al paciente en ese sentido. Sí, que sí, totalmente. Bueno, ya acá por ahí empezando a ligarnos un poco con lo que sería la integridad de alguna solución, ¿sí? Es entender que por ahí la historia clínica no es solo la ficha clínica para el médico, sino que impacta en todo lo que sucede en la clínica, ¿no? Eh, y acá es donde es clave entender cómo vincular y cómo integrar la ficha clínica con el equipo administrativo para que al fin y al cabo, uno en la liquidación final de las prácticas que hace, eh, esté todo correctamente vinculado y no perdamos dinero como institución médica por prácticas que hacemos y que al fin y al cabo por ahí no cobramos, ¿sí? Eh, y aquí muy comúnmente vemos que como no existe esa conexión, ¿sí? Hay un montón de procedimientos que por ahí se realizan que no se facturan, ¿sí? Porque no están informados o porque administración no, ya cuando se da cuenta de la práctica que se hizo, no está con el paciente más y no tiene forma de hacer ese cobro de esa prestación. Eh, por ahí hay una diferencia entre lo atendido y lo cobrado, o sea, lo que se hizo efectivamente en la atención versus lo que se cobró. Eh, Suele haber una dificultad muy grande en controlar cuánto factura cada profesional y vemos muchas instituciones por ahí que por ahí hay malas prácticas en donde el profesional cobra dentro de la consulta o cobra una prestación que no lo informa a la clínica y termina generando una diferencia entre por ahí, lo que paga el paciente y la institución. Eh, entonces se hace muy difícil o casi imposible entender la rentabilidad real de la clínica, ¿no? Y nosotros nos damos cuenta aplicando nuestras soluciones es que la realidad es que hay un promedio más o menos de un 8 al 15% de los ingresos que se pierden a partir de estos errores en la facturación, ¿no? Entonces ahí nosotros siempre nos preguntamos, ¿no? Con los clientes como eh, si uno por ahí es consciente de esas dificultades y las pérdidas que eso genera. Eh, y bueno, entender cómo empezar a integrar la solución para que en el trabajo del proceso de atención quede todo correctamente vinculado, ¿no? Eh, no sé, Lu, en este caso por ahí que habías pensado. No, la verdad que, o sea, es lo más común y es una de las problemáticas principales. O sea, eh, hay tal vez un registro de lo que paga el paciente a través de un Excel, otras cosas se registran en WhatsApp, otras cosas se anotan en un papel y después el profesional tal vez la firma, entonces está la información diversificada como por todos lados. O sea, no hay una integración con el turno, con la prestación que se realizó. Y a veces otra cosa, el personal de recepción está con muchísimo trabajo porque está dando turnos, porque está dando una autorización
y tal vez no llegó a notar cuánto se cobró o por qué medio de pago fue que se hizo ese cobro, si fue con tarjeta de crédito, débito, transferencia, ni hablar hoy en día que también existe Mercado Pago y un montón de aplicaciones. Entonces, nada, pasa que si no llegamos a cargar la información de la prestación, ese registro se termina perdiendo. Al final Claro, del día no se sabe si la caja es correcta. Bueno, lo que pasa, no se sabe si efectivamente se está perdiendo el dinero y hay una realidad también. El dinero por un lado, pero también el tiempo que nos comentan que pierden todos los personales administrativos en poder adjudicar cada consumo que se realice relacionado a un turno o una prestación. Eso es clave. totalmente, totalmente. Y bueno, yendo por ahí al último caso que vemos comúnmente, es, bueno, llevar todo esto que hablamos de la gestión a indicadores claros, ¿no? A entender qué es lo que está pasando en mi clínica y cómo puedo hacer para identificar en dónde tengo que aplicar la palanca para mejorar, ¿no? Eh, y aquí, obviamente, lo vemos muy comúnmente en situaciones en donde no sabemos cuál es la especialidad que mejor rentabiliza en la clínica o qué prácticas son las que yo quiero priorizar o quiero llevar al paciente a hacerse. No tenemos por ahí métricas de productividad por profesional. Eh, Todas las decisiones son más tomadas en base a sensaciones o a ojo que a datos reales, ¿sí? Y esto nos imposibilita muchas veces a detectar esos cuellos de botella que nos generan pérdidas de tiempo o un flujo como eh, rígido para la atención del paciente, ¿no? Y la realidad es que en esto es muy importante entender que es muy difícil mejorar cuando uno no tiene claro sus métricas, ¿no? ¿Qué está pasando en la clínica? Y para eso hay que medir y hay que tener claro cómo identificar esas mediciones para poder entender hacia dónde yo tengo que apuntar el crecimiento. Eh, no sé, Lu, ¿qué caso se te viene a la mente con esto? No, a mí me vienen como dos casos muy recientes que nos comentaron hace poco. Por un lado, lo que más recuerdo es un director de un centro médico que nos estaba comentando que, bueno, quería lanzar campañas de marketing, tanto en Meta como en Ads. Y bueno, nada, contrataron a una persona encargada de marketing que lo primero que le preguntó era, y le dijo, bueno, necesito las métricas, la edad de los pacientes, cuáles son las prestaciones que más están realizando. Bueno, de esas prestaciones, ¿cuál les da más rentabilidad? Porque esas son las que tenemos que explotar desde la campaña. Y bueno, en ese caso el director no tenía esa información. Entonces, bueno, ni hablar del tiempo que perdió la persona de marketing buscando esa información a mano, ¿no? Después, Claro, bueno, a la hora de hacer los contratos con los profesionales. eh, y hay un caso que justo veíamos la semana pasada con uno de nuestros clientes, que nada, nos mencionaba que no tenían hoy en día tal vez las métricas de la cantidad de estudios que estaban realizando. Y bueno, gracias al sistema nuestro, bueno, pudieron tener esas métricas y bueno, también les sirvió para inclusive poder organizar la agenda, ajustar un poco lo que era la lista de precios, saber qué profesionales eran los que más rendimiento les estaban dando por hora trabajada. Eso es clave, o sea, ¿cómo vamos a disponer las agendas si no sabemos, por ejemplo, cuánto tarda el profesional para esa atención? Después tenemos la sala de espera, bueno, colapsada de pacientes, ¿no? Por ejemplo. claro, claro. Sí, 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 totalmente. Em, Bien, bueno, entonces un poco entendiendo todas estas por ahí señales que vamos viendo, la idea es un poco por ahí plantearles desde nuestro lado, desde nuestra experiencia, un poco cómo podemos trabajar para ir mitigando estos casos y les diría que lo primero tiene que ver con empezar a pensar en una solución que integre todas las áreas de la clínica, ¿no? Que cada parte de la institución puede interactuar con la información que necesite interactuar, siempre poniendo la historia clínica electrónica como eje central de lo que sucede.
porque al fin y al cabo, como institución médica, su objetivo es tratar pacientes y eso tiene que ser el centro de todo lo que sucede. Y desde ahí entender cómo interactuar con todas las distintas soluciones. Eh, Nosotros como empresa sabemos lo complejo que es cuando uno trabaja con alguna especialidad eh, muy particular que requiere un flujo de atención específico, ¿no? Y en ese sentido, en nuestra experiencia, o por lo menos nosotros como empresa, en parte nos hemos dedicado a desarrollar soluciones en el ámbito de, por ahí, ambulatorio o dentro de la atención médica de mediana complejidad, no metiéndonos en hospitalizaciones o hospitales de alta complejidad, pero sí trabajando con instituciones con algún workflow de especialidad complejo, ¿no? Como podría ser fertilidad asistida, eh, oncología clínica, ¿sí? Endoscopías, casos de nutrición, clínicas oftalmológicas y muchas más, ¿no? Aquí por ahí tenemos algunos casos puntuales que son los que vamos viendo, pero la realidad es que hoy trabajamos con cerca de 12 especialidades, con un flujo de atención eh, muy puntual, pensado específicamente para esas instituciones, y eso lo que hace es, permite que sea más fácil la adopción para todo el equipo, ¿no? No solo para el plantel médico, sino también para el plantel administrativo y para los auxiliares, en el caso de fertilidad, el equipo de embriología y andrología, en el caso de oncología, el equipo de enfermería, al igual que el equipo de farmacia, o sea, la central de mezclas, en endoscopías, todo el equipo de endoscopistas, al igual que todo el equipo administrativo y así en otras especialidades. Eh, y en ese sentido, por ahí un poco darles un contexto de qué pasa cuando logramos hacer esto, ¿no? Logramos integrar toda la historia clínica. Eh, Creo que aquí por ahí el paso más importante es entender que eh, uno lo que tiene que tener claro en su institución cuando quiere integrar todas sus soluciones es tener claro cuál es el proceso de atención, ¿sí? Y ese proceso de atención no en cómo sucede a día de hoy, sino en cómo debería suceder. Que es muy importante esa distinción para entender que muchas veces no es, no hay que mirar cómo lo estamos haciendo o quedarnos con la foto de hoy de la clínica, sino la foto de cómo debería ser la clínica en un futuro. ¿Sí? Eh, y pensar en las soluciones que encuentre en base a esa foto a futuro de lo que yo quiero lograr y entender cómo tiene que ser ese camino para llegar a ese lugar, ¿no? Eh, y en parte manejar un historial clínico de pacientes que pueda estar integrado con las distintas áreas es un gran paso hacia eso, ¿no? Eh, Más que nada para que la información quede en un mismo lugar, ¿sí? Donde tengamos todo centralizado, que cualquier profesional pueda acceder desde cualquier dispositivo a la información clínica para poder eh, darle una respuesta lo más eficiente y rápidamente posible al paciente, donde tengamos una continuidad clínica entre todos los profesionales que interactúan en el tratamiento del paciente, donde haya una comunicación directamente desde la historia clínica y que no sea por otros espacios, ¿sí? Esto lo vivimos mucho en las clínicas de fertilidad, donde cuando no existe esto, es muy común que el ginecólogo, el obstetra, levante el teléfono al equipo de embriología a preguntarle cuántos embriones le quedan congelados a una paciente. Eh, y la realidad es que ese dato, esa acción, por así solo, parece algo simple y dice, bueno, pero no me molesta hacerlo, pero a la larga quita un montón de tiempo, puede generar mismo errores, ¿sí? Porque en el fondo eh, puede ser que uno no tenga la información en el momento y lo lea mal o lo tenga mal. Y bueno, tener esa información directamente dentro de la solución ayuda mucho, ¿no? Al igual que todo lo que son prescripciones o recetas médicas, recetas de medicamentos integradas dentro de la plataforma, tener esa trazabilidad entre todos los documentos de prescripciones que se hagan de los pacientes, que haya un flujo único de atención en donde tengamos claro qué pasa cuando se hace el agendamiento de una cita, cuando se genera la atención,
cómo se vincula esa atención que se realizó con la factura automática, eh, o sea, con la factura electrónica de esa práctica, cómo se presenta cualquier tipo de documentación que se requiere a partir de esa práctica realizada, eh, y que luego todo esto quede registrado en distintos indicadores de productividad, eh, que estén disponibles para el usuario final. ¿Sí? Y bueno, redondeando un poco, por ahí nos interesa entender un poco si ustedes reconocen alguna de estas señales en su clínica, se sienten identificados con algo de lo que hablamos hoy, si han por ahí, si ya lo han identificado y han intentado hacer un proceso de implementación, qué fue lo que los frenó, lo que no los llevó a lograr hacerlo correctamente. ¿Sí? No sé si alguno nos quiere contar su experiencia o hacer preguntas respecto a lo que conversamos hoy. Eh, Así por ahí aprovechamos para interactuar un poco. Eh, Mientras tanto, ahora estaba aprovechando para leer un poco los comentarios ahí que dejaron en el chat y veo que Rosa, no sé si sigues aquí, habías comentado un poco sobre la tendencia, ¿no? De tener a la historia clínica electrónica y que obviamente se ajuste a la necesidad de cada país. Efectivamente, o sea, uno de los cambios más grandes que estamos viendo y que dificulta muchas veces la implementación de estas soluciones o que el fondo digo, ha dificultado la implementación de estas soluciones es que en Latinoamérica todavía estamos muy atrás en cuanto a regulaciones, ¿no? Entonces no hay un horizonte claro de cómo tiene que ser una historia clínica electrónica eh, y cómo se debería implementar, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de, no sé, de Estados Unidos o Europa, que por ahí tiene ya hace muchísimo tiempo implementaciones, normas puestas al respecto. Quieras o no, igual eso es una ventaja, porque si en el fondo somos inteligentes, podemos tomar o sea, todos los errores que se hayan hecho en esas normas y traspasarlos a ser normas mejores de nuestro lado, que creo que es lo que está empezando a suceder en los distintos países de Latinoamérica, pero la realidad es que vamos más lento, ¿sí? Y eso lo que hace es que, como les decían, por ahí no hay un horizonte claro hacia dónde tiene que ir y empiezan a haber soluciones de todo tipo, ¿sí? Nosotros vemos muy comúnmente que es es impresionante lo común que es que las instituciones médicas trabajen con desarrollos que hicieron propios, ¿sí? Que contrataron un desarrollador que no tiene nada de experiencia haciendo sistemas de salud y que les hizo una solución de hace 15 años o hace menos, pensada para ellos, que al fin y al cabo por ahí no tiene ningún sustento clínico o no está pensado desde un foco clínico, porque lo más probable es que ese desarrollador no haya tenido más contacto con el desarrollo de sistemas clínicos que lo que haya podido interactuar con ustedes. eh, y eso hace que sea muy difícil, o sea, genera mucha rapidez en las implementaciones, en el uso de la plataforma y hasta mismo en adaptarse por ahí a, a nuevas normas que vayan surgiendo en el país. ¿Sí? Lo vemos, por ejemplo, bueno, en Argentina lo vivimos con el tema de la receta electrónica, en donde muchas de estas soluciones no pudieron implementar la receta digital. En Colombia lo hemos visto con la nueva resolución del año pasado del RIPS con la factura electrónica, eh, en donde al fin y al cabo ese cambio por ahí hace que uno tenga que salir corriendo a cambiar y muchas veces trabajar con empresas que ya hacen eso eh, nada, ayuda a que sea la responsabilidad, por así decirlo, de la empresa en adaptarse a esas normas que van surgiendo en cada país. Pero bueno, no sé si alguno quería contar algún caso o alguna pregunta.
que hacer. Y hacer. Bien. Claro, mira, efectivamente, bueno, eso el punto 4 tal cual. Nosotros es algo muy común porque, como les decía, cuando hablábamos de ese caso, eh, es fácil que uno diga, bueno, implementamos el expediente clínico, pero después la retroalimentación de qué es lo que hace el médico efectivamente en la consulta es clave. Y al fin y al cabo, si uno no tiene integrado todo ese flujo de información, eh, se dificulta mucho que eso eh, pueda llevarse a cabo. Ahí estaba viendo, tú eres de Colombia, por ejemplo, no sé si cómo lo han resuelto para la presentación de los RIPS, pero ese dato es clave, esa retroalimentación es clave para que cuando el médico indica efectivamente la práctica que se hizo, esa sea la que en recepción van a facturar, van a cobrar y va a tener el CUPS correspondiente para que pueda ser eh, correctamente presentado y sea válida la factura electrónica. No sé ustedes como clínica de fertilidad si trabajan con alguna aseguradora, o sea, con alguna EPS para, eh, para que sea obligatorio el CUB, ¿sí? O sea, el código único de validación, pero sí, efectivamente es importantísimo eso en el flujo de atención, totalmente. Y Oscar pregunta, ¿qué clínicas hemos implementado historia clínica ustedes? Nosotros hoy trabajamos con más de 100 clínicas en 12 países, ¿sí? Trabajamos en Argentina, Uruguay, Colombia, perdón, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Guatemala, Panamá, República Dominicana, El Salvador, México, no sé si me está faltando algún país más que me estoy olvidando, Bolivia. eh, Así que tenemos soluciones en esos países hoy en día. Eh, Bien, Rosa, si quieres, después nos puedes escribir bueno, los dos. En Perú trabajamos después les puedo mandar algunas referencias para que tengan eh, dentro de Perú en particular. ¿Sí? Eh, y aquí, Rosa, dejabas este comentario. eh, Claro, a ver, en realidad no son dos procesos distintos la historia clínica que la factura. A ver, son dos hitos dentro del proceso distintos, pero el proceso es el mismo, digo, el flujo de atención es el mismo. Eh, y en ese sentido, por lo menos como lo manejamos nosotros es de la siguiente manera. Eh, Cuando el médico realiza la prestación dentro de o sea, dentro del consultorio, dentro de la sala de procedimientos, el sistema lo que hace es, cuando uno va a indicar que esa atención ya finalizó, el médico ahí puede establecer si hubo un cambio en la prestación que estaba originalmente establecida para esa práctica, para esa sesión. Entonces, si se había indicado que lo que tenía que hacerse durante la atención era una consulta médica y se terminó haciendo no sé, una clínica de fertilidad, una ecografía transvaginal o alguna procedimiento en consultorio eh, que requiera indicarse, el médico lo puede indicar en ese mismo momento, en base a lo que haya registrado la ficha clínica, y eso automáticamente impacta en la recepción y en el equipo de facturación, detallando cuál es la prestación adicional que se hizo y que se debería facturar. En base, obviamente, a toda la configuración que uno tenga en las listas de precios, en los convenios y en los honorarios, me indica el monto total y al hacer el cobro no voy a estar cobrando solo la consulta, sino la consulta más los adicionales que pueden ser prácticas, como también medicamentos o insumos que yo les quiera cobrar porque se hayan dispensado durante la atención. Todo eso dejando un registro desde el lado facturable, tanto para
emitir una factura electrónica, por ejemplo, en el caso de Perú, firmada por SUNAT directamente, eh, o simplemente para registrar el ingreso en el caso de que no quieran hacer la facturación electrónica. ¿Sí? Eh, bien. Y preguntas por el JCI, ¿a qué te refieres con eso? Perdón. No sé si te referías. Ah, ok. Sí, mira, en realidad nosotros, o sea, lo que son los estándares de Joint Commission, nosotros no estamos certificados por Joint Commission, ¿sí? O sea, eso obviamente igual lo certifica la clínica, el hospital. Eh, es raro que el cliente con el que solemos trabajar nosotros quiera certificarse por Joint Commission, ya que suele ser algo que se suele hacer más en hospitales de alta complejidad, ¿sí? Nosotros trabajamos, como les decía antes, con clínicas de especialidad, ¿bien? Puede ser una clínica de fertilidad, puede ser una clínica oncológica de quimioterapia, especializada en quimioterapia, puede ser por ahí centros oftalmológicos, que son los clientes que se me vienen a la cabeza en Perú. Entonces, muchas veces esto no está dentro del scope de ese tipo de cliente con el que trabajamos nosotros. Eh, claro, las dos clínicas que hoy tienen la acreditación de Joint Commission son instituciones enormes. Nosotros no brindamos servicios para ese tipo de instituciones, ¿sí? Sino por ahí, en el caso de esas instituciones puntuales, por ahí puede ser que le demos una solución a un servicio médico en particular, ¿sí? Como puede ser, no sé, por ejemplo, eh, el al servicio, si la clínica angloamericana tiene un servicio de fertilidad asistida, nosotros le podríamos dar una solución a ese servicio específico de fertilidad asistida, ¿sí? Ahora, eso no quita que nosotros nos guiemos en base a estándares internacionales. Hoy nosotros, nuestra plataforma cumple con todos los estándares propuestos por IPA, en todo lo que es el manejo de la información clínica, ¿sí? Y Joint Commission muchas veces no evalúa solo el software en sí, que es un poco más relacionado con los estándares que propone IPA para la gestión de la información, sino que evalúa los procesos clínicos en general dentro de la clínica, ¿sí? Dentro del hospital. Bien. No sé si eso, Rosa, contesta tu duda. Ujú. Buenos días. Buenos días, Rosa. Hola, ¿qué tal? Gracias. Gracias por la respuesta. En relación a la consulta, era de que, bueno, a nivel de Perú ya tenemos varias instituciones, tanto privadas como a nivel del Estado, que ya tienen esta acreditación. Si bien es cierto, nosotros todavía tenemos la norma, la normativa de la historia clínica electrónica a nivel del MINSA Perú. Muchas de estas instituciones trabajan estándares que JCI efectivamente son procesos de seguridad y calidad, que ya están parte de Sí, sí. todo eso, ya está estándar. Entonces, de repente, como ya nosotros, como las historias electrónicas, si bien es cierto, es la tendencia a seguridad, riesgo y todo, ya muchas historias electrónicas ya vienen con una plataforma o con plantillas ya específicas en función a estos estándares de seguridad y calidad. Eso era un poco el enfoque, si de repente ustedes también ya tienen desarrollado bajo esa lógica de seguridad. Sí, efectivamente, es como te decía, o sea, los estándares de seguridad en realidad los define IPA, ¿sí? Joint Commission es como que evalúa en un flujo mucho más amplio otras cosas, pero sí, los estándares de seguridad serían los mismos, porque Joint Commission evalúa bajo el estándar de IPA, ¿sí? Respecto al resguardo de la información. eh, Así que sí, la pregunta concreta, o sea, la respuesta concreta a tu pregunta es sí. Eh,
como te decía, nosotros no trabajamos con ningún cliente y calculo que probablemente nunca trabajemos con un cliente que esté acreditado por Joint Commission porque el, el tipo de cliente que se acredita por Joint Commission son hospitales de alta complejidad, ¿sí? Con cuidados intensivos, con sistemas departamentales, y nosotros trabajamos con instituciones médicas de mediana a baja complejidad, ¿sí? Perfecto, ya. Sí, más o menos ese era el enfoque porque acá a nivel de Perú tenemos los niveles de atención que están enfocados a categorías también, ¿no? Un 2-2, un nivel primario, secundario y terciario, ¿no? O las instituciones que son generales o instituciones especializadas, por ejemplo, un 2-2, ¿no? Claro, Un nivel 3 que ya son entidades especializadas, y un 2-1, un 2E, que son centros especializados, ¿no? Que es claro, más o menos lo que estás enfocando. Ujú. perfecto. Bien, no sé si alguien más tenía, gracias Rosa por tus preguntas, no sé si alguien más tenía alguna pregunta o quería hacer algún tipo de comentario. Desde el punto de vista de enfermería, ¿cómo lo tienen gestionado? ¿Tienen módulos específicos? Sí, en el caso de las especialidades en las cuales trabajamos que involucran un equipo de enfermería, que más que nada son las especialidades que tienen por ahí, manejan cirugías o procedimientos en salas de procedimientos, eh, o tratamientos oncológicos en hospital de día. En cada uno de esos ámbitos de atención, tanto el ámbito de cirugía ambulatoria como el de hospital de día, tiene un módulo de indicaciones donde el médico puede dejar las indicaciones y luego el personal de enfermería ir marcando la ejecución de esas indicaciones y realizando como el flujo de atención, las valoraciones que sean necesarias para esa atención en particular del paciente que está por ahí o en recuperación en el caso de una cirugía o en, en infusión en el caso de un hospital de día.